te están tocando la flauta y no estás bailando, pues no me refiero a esa flauta que acabas de escuchar, me refiero a esta flauta, ¿sí? Esa misma expresión, les tocaron la flauta y no bailaron, es una expresión que utilizó Jesús, pero eso, ¿qué significa? Eso era un fragmento de una fábula o una parábola de la época. Sí, es algo que ellos entendían fácilmente en su contexto cultural judío. Son cosas que solamente ellos podían entender en ese momento. A ver, si nosotros en este momento escribiéramos algo aquí en Barranquilla y dijéramos, se armó la guachafita y no bailaron, y lo leyeran allá en el contexto cultural judío 2000 años después, pues quizás no lo entenderían. O como nosotros aquí diríamos, el que ensilla su burro sabe para dónde va, ¿sí? Son fragmentos que nosotros, o dichos que nosotros entendemos acá en nuestro contexto cultural colombiano, costeño, de esta época, ¿sí? Pero entonces, aquí dice, leamos desde el 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y el Señor les dijo, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocaron la flauta y no bailaron. Sí. Este fragmento, os tocaron la flauta y no bailaron, es un fragmento extraído de una parábola, de un dicho de la época, ¿sí? Para Jesús podérselos explicar en esa época a sus discípulos y a los fariseos y a la gente que estaba a su alrededor. Él utilizaba dichos muy comunes, pero lo fantástico de esto que hacía Jesús era poder adaptar de algo tan sencillo, tan cotidiano, para poder explicar el mundo espiritual, ¿sí? ¿De dónde sale este dicho? Aquí lo encontré. Este dicho es una fábula de Esopo, ¿sí? No quiere decir que todo lo que esté explicando el Señor Jesús sean fábulas de Esopo, no, eran dichos cotidianos, algo que hacía parte de su cultura en ese momento, ¿sí? Nosotros no podemos pretender coger dichos de esta época, por decirte algo, hablar aquí, no, de una catajarria. Eso es algo que nosotros solamente los costeños acá lo vamos a poder interpretar. Ahora imagínate tú interpretar eso allá en Israel 2000 años, 5000 años después, en otro contexto, más el tema de las traducciones, cuando se pasa de un idioma al otro, cuando venía traducido del hebreo al griego, del griego al español, se pierde totalmente lo que se quiere decir. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso es una parábola de Esopo, que él la cita. Esopo nació unos 500, 600 años antes de Jesús y eran dichos cotidianos, dichos del común. ¿Por qué? Porque Jesús explicaba de esta manera, porque el pueblo judío era un pueblo muy poco entendido, muy poco preparado. Entonces lo hacía a manera muy cotidiana para poder explicar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron esclavos, ellos estuvieron prisioneros todo el tiempo. Ellos no eran personas letradas que hayan ido a escuelas rabínicas, todo. Entonces él cogía cosas del cotidiano, cosas del vulgo y los aplicaba para explicar el mundo espiritual. Dice la parábola, se llama el pescador y el flautista. Un pescador que sabía tocar la flauta, cogiendo las flautas y las redes, se fue al mar e instalando en el saliente de una roca se puso primero a tocar. Y creído que ante la dulce melodía de los peces saldrían por sí mismos, y como después de mucho esforzarse y nada consiguió, dejando la flauta a un lado, cogió el esparabel, lo tiró al agua y pescó muchos peces. Al dejarlos caer de la red a la orilla, como los viera saltar, dijo, los empezó a ver saltar, pero ya acá afuera,
ya cuando se estaba muriendo: bichos idiotas, cuando yo tocaba la flauta no bailabas, y ahora que la dejé lo hacéis. La fábula es oportuna para los que hacen las cosas a destiempo. ¿Qué son estas cosas? Hoy día muchas personas estamos predicando el evangelio. Te estamos tocando la flauta, te estamos sonando la flauta, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿estás bailando? ¿Estás prestando atención a lo que te están explicando, a lo que te están enseñando de esta flauta? Pero aquí dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Estás tú desechando los designios de Dios? ¿Te están tocando la flauta y no estás bailando? Lo que te quiere decir es que Jesús es que en la parábola él está tocando la flauta, el flautista está tocando la flauta. ¿Para qué? Para que los peces salgan por sí solos a bailar. Pero ellos no, ellos muy arrogantes, prepotentes, se van creyendo que todo está bien. Pero cuando el flautista deje la flauta y ya la deje de tocar y tire la red, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de que las parábolas dejen de ser parábolas y se conviertan en realidad, tire la red y ya saque los peces, ya no hay nada que hacer. Ahí van a saltar, pero no van a ser para bailar. Ahí van a saltar de lloro, ahí van a saltar de tristeza, ahí van a saltar de agonía. Pero ¿ya para qué? Ya el flautista soltó la flauta. Esta flauta que está aquí, no la que tú acabas de escuchar. Hazte un clic.